están? Sodio fase 2 toca hoy. Bueno, el año pasado vimos nociones básicas y herramientas para usar a la hora de enfrentarnos a pacientes, en este caso con hiponatremia. Y hoy vamos a avanzar un poco más y vamos a ver diferentes escenarios clínicos con sus desafíos terapéuticos. Esa es la idea. Entonces vamos a pasar rápido lo que ustedes el año pasado ya vieron. Si hay obviamente dudas con esto podemos volver para atrás, pero la idea es enfocarnos en diagnóstico diferencial y sobre todo en complicaciones que pueden tener los pacientes a la hora de ser tratados y por supuesto terapéutica. Bueno, entonces vamos a poner el primer escenario, que es el de un paciente que por diarrea ha perdido 10 litros de un fluido hipotónico con respecto al plasma. Y el año pasado ustedes vieron que eso podía tomar dos caminos. Si no había acceso al agua, el camino de la hipernatremia, al ser un fluido hipotónico con respecto al plasma, y si había acceso al agua y al agua libre, es decir, sin electrolitos, pero sin replesionar el volumen perdido, es decir, el paciente persiste en una situación de hipovolemia real por pérdida. Esa hipovolemia real era el estímulo más potente para que el hipotálamo produjera la mala de la película de la clase del año pasado, la hormona antidiurética, que no vamos a dibujar sus acciones porque eso lo vieron el año pasado. En ese escenario, el agua libre, el agua de la canilla que ese paciente pudo consumir, devino en hiponatremia. Y entonces nos encontramos con este caso hoy de nuevo, ¿sí? Y es un paciente que llega con 120 de sodio al hospital por diarrea y está lúcido, no tiene síntomas de hiponatremia que los vimos el año pasado. ¿Alguien los quiere recordar? Así aunque sea salpicado, uno cada uno. Los más graves. Perfecto, edema cerebral, herniación de tronco, lo más grave, y deterioro del nivel de conciencia, que es lo más frecuente en todas sus formas, digamos, desde lo más grave, que es el coma, hasta cosas sutiles que el paciente a veces no se da cuenta y uno lo puede evidenciar en test neurocognitivos, estudios hechos en pacientes con hiponatremia crónica. Luego estaban las náuseas y los vómitos, que también son parte, las caídas, que también son parte, y la fractura por caída y osteoporosis es una combinación que también se da en la hiponatremia, porque sabemos que la hiponatremia es inductor de caídas y de alteraciones en la marcha. Bien, entonces llega este paciente asintomático. Y nosotros el año pasado dijimos que este paciente tenía el volumen arterial efectivo bajo, que tenía un sodio urinario bajo y que le faltaba agua y sodio, ¿sí? Porque había perdido sus 10 litros de diarrea. Una aproximación es la media de la solución fisiológica, que es lo que en general se pierde en la mayor parte de las diarreas. Vamos a poner 88 miliequivalentes de sodio, ¿sí? Y ha recuperado solo agua. Y por eso llegó lúcido, porque tuvo tiempo esto. Las barreras de defensa que vimos el año pasado han hecho su trabajo y el paciente pudo llegar adaptado, sin un edema cerebral manifiesto, ¿sí? Bueno, este paciente entonces tiene menor cantidad de agua y menor cantidad de sodio.
corporal total. Además tiene concentración baja. ¿Cómo lo tratamos este paciente? Llega a la guardia, viene por diarrea, bueno, hacemos todo lo que tenemos que hacer por la diarrea, que no es motivo de la clase. ¿Y cómo lo tratamos? Tiene 120 de sodio, es grave, es una hiponatremia grave, dentro de las clasificaciones que tenemos para la hiponatremia está la basada en el valor. Con 120 o menos estamos hablando de una hiponatremia grave. ¿Cómo lo tratamos? Este es el más fácil de tratar, diríamos, ¿no? Diríamos. ¿Alguien piensa otra cosa? ¿Alguien le daría algo distinto a agua y sodio? No, le damos solución fisiológica. Estos pacientes se tratan con cristaloides y la solución fisiológica parece ser la solución ideal. Entonces empezamos a tratarlo y le damos lo que yo digo cantidad necesaria, como en las recetas de cocina, porque no hay un volumen que uno pueda conocer. Saber la cantidad de líquido que ha perdido un paciente es muy difícil, pero de manera empírica uno empieza a tratarlo con solución fisiológica y va viendo qué respuesta tiene ese paciente. Entonces, por supuesto, hay elementos tomados de la hemodinamia que a mí me van a permitir inferir la cantidad de volumen que perdió un paciente. ¿De acuerdo? Si un paciente por pérdida de volumen está en shock, en decúbito dorsal, ese paciente posiblemente haya perdido más de un 30% de la volemia y me va a orientar en cuanto al volumen. Pero en general, el grueso de los pacientes va a ser un tratamiento empírico en cuanto a la cantidad de líquido. Empiezo a tratar a este paciente. Está lúcido, ¿sí? Que su cerebro está adaptado. Bien. ¿Alguien me puede decir cuál es mi problema con este paciente? Tratarlo no es mi problema, porque es de lo más fácil. Porque yo tengo que ir por la ADH. Tengo que ir por la ADH, tengo que inhibir la ADH, que es la que está generando la hiponatremia, ¿sí? Todas las hiponatremias, excepto las del reset y algunas situaciones muy particulares, son por ADH alta. Entonces mi objetivo es anular esa ADH que tiene una vida media muy cortita, como vimos el año pasado. Yo represiono el volumen, ese paciente ya no tiene más volumen arterial efectivo bajo por el fisiológico que le di y solucioné el problema. Entonces, les cuento en qué punto estamos del tratamiento. Le dimos 1 litro, le dimos 2 litros, le dimos 3, 4 litros. Y han pasado las horas. Estamos a 12 horas de tratamiento. Han pasado 12 horas. Y yo había tomado la guardia a las 12 del mediodía y son las 12 de la noche. ¿Qué hacemos? El paciente está bien, se siente bien, no tiene quejas, la diarrea autolimitó o la limitamos con terapéutica. ¿Estamos bien? ¿Este camino es el correcto? ¿Estamos bien? ¿Qué hacemos? ¿Qué, Flor? Hemodiluir otras cosas. ¿Hemodiluir otras cosas con qué? Con el aporte de agua que está dando. Yo le estoy dando solución fisiológica. El paciente tiene 120 de sodio y yo le estoy dando una solución hipertónica con respecto a ese plasma. No lo voy a diluir. Porque yo le estoy dando una concentración mayor en términos de sodio. Pero el potasio... Bueno, está bien, eso podría ser un problema. Pero no toquemos ese problema. Yo los quiero llevar a la clase de hoy. Pero está muy bien lo que decís. Podrían pasar otras cosas. Podría haber acidosis, podría haber hipocalemia. Está muy bien. Bueno, pero estamos enfocándonos en el sodio, ¿sí? ¿Puede ser hipertensión, quizás? ¿Puede ser hipertensión? Sí,
No es mi problema porque el paciente estaba depresionado de volumen, tenía algo de frecuencia cardíaca alta, estaba ahí en un límite bajo de la presión arterial. Entonces, la verdad que la presión arterial no va a ser a priori mi problema. Si la hace, la hace. Si hace hipocaleria o hace acidosis metabólica por solución fisiológica, son complicaciones de la solución fisiológica. Los quiero volver a traer a la clase de hoy. Estamos en la clase de sodio y estamos con un paciente que a priori parece fácil. ¿Y si el paciente empieza a retener líquido? Si el paciente Empieza a retener líquido. a retener líquido. Bueno, el paciente va a retener líquido porque hasta que yo represione su volumen, el paciente lo va a retener. El problema está en las antípodas de eso. A ver, ¿qué podría estar pasando acá? Pregunta que les hago a ver qué les parece. Si yo le doy 4 litros de solución fisiológica, represioné el volumen, ¿la DH va a seguir ahí o va a desaparecer? Entonces la vamos a borrar, la DH. La vamos a sacar ya, porque acá el paciente que tenía DH, ya acá tiene ADH, ya acá, miren, ya acá en esta parte del camino se los hago más fácil. Ya acá en esta parte del camino la DH había desaparecido. Puede ser una hipernatremia. Puede ser Una hipernatremia porque ahora estás reponiendo un volumen. algo parecido. El riñón funciona bien, no hay ADH. Yo le doy solución fisiológica al paciente. El riñón de ese paciente, el eje riñón-hipotálamo, ¿qué va a hacer con el sodio? Lo va a retener, claro. ¿Hacia dónde va a ir este sodio del paciente plasmático? Ya no tiene ADH, ya es un paciente que quedó atrás su problema que lo llevó a la disnatremia, porque no tiene diarrea y porque no tiene ADH y yo le estoy dando solución fisiológica. Su riñón lo va a llevar a su sed, que es 140 de sodio. ¿Alguien piensa distinto? Esto es así. ¿Esto les queda claro? Esto es así. Su riñón lo va a llevar a 140 de sodio. El riñón no sabe que tiene que parar si es que tiene que parar. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Tiene que parar de 120 a 140? Estamos tratando de llegar al gran problema que tenemos con estos pacientes que parecen fáciles de tratar con hiponatremia. Exactamente. ¿Qué es muy de golpe? El cerebro está adaptado. Este cerebro vino bien, sonriente, porque sus 4 líneas defensivas tuvieron tiempo y esa adaptación cerebral potente, ¿sí? Nosotros hablamos del flujo plasmático cerebral, hablamos de la producción de líquido cefalorraquídeo, que tenían un límite para disminuir el contenido de ese continente rígido y evitar la herniación. Hablamos de mecanismos rápidos de extrusión de iones, habida cuenta de que la bomba de sodio-potasio TPA se responde rápido, en 4 horas, pero tiene una capacidad muy limitada para sacar iones y equilibrar. Todo esto ya lo vieron el año pasado, entonces yo voy rápido. Entonces estamos en una situación en la que el paciente ha eliminado de sus neuronas, sobre todo los astrocitos, un montón de solutos. Se ha desembarazado de un montón de solutos para equiparar osmolaridades con la plasmática y no hacer edema cerebral. Gracias a eso, el paciente con 120 vino lúcido, vino protegido de alguna manera porque sus astrocitos, la glía, lo protegió con esa extrusión de osmoles. Ahora, si yo de golpe, como decía Florencia, si yo de golpe le devuelvo todos los iones, el uptake de la recaptación de moléculas tarda bastante, puede tardar más de 24 o 48 horas. Entonces, ese paciente va a tener un problema
de sobrecorrección. Para nosotros, el término sobrecorrección es un título dentro de la hiponatremia. Es un gran título, la sobrecorrección. Y es más mórbida en términos de complicaciones, estadísticamente hablando. Tienen más problemas en frecuencia por la sobrecorrección que por la hiponatremia en sí misma. Entonces, más allá del primum non nocere que en algún momento escuchamos o vamos a tener que curar, es más frecuente el problema que generamos que el que venía trayendo el paciente, estadísticamente hablando. Bueno, entonces, ¿qué se les ocurre que tenemos que hacer para no llegar a las 8 de la mañana, 8 a.m. de la guardia siguiente, levantarnos con la rutina que le sacan al paciente casi automáticamente y con 20 miliequivalentes más de sodio? ¿Qué se les ocurre que tendríamos que haber hecho durante la guardia? Algo muy simple. Monitorizar al paciente. Esta es otra palabra clave en la hiponatremia. Monitorizar. ¿Sí? ¿Cómo monitorizamos al paciente? No hay una regla de oro ni nada escrito. No se han puesto de acuerdo los que más saben de esto, pero lo que sí sabemos es que las fórmulas son muy inexactas, porque partimos de pacientes en los cuales no conocemos el volumen real, porque el paciente no es un tacho cerrado como yo pretendo mostrarles, y tantas otras cosas que hacen muy inexactas a las fórmulas. Y esto está estudiado. Hay gente que se tomó el trabajo de ver la precisión de las fórmulas, la de adrogemadia, que es la que se usaba mucho en el 90 y pico y hasta 2000 y pico, la usábamos todos. Se sabe que es muy imprecisa y que no podemos apoyarnos en esas fórmulas. Entonces, monitorizar. Yo empecé a dar resolución fisiológica acá. Bueno, a las 6 horas, y sobre todo si el paciente está orinando mucho, porque lo que me va a dar grandes deltas de sodio plasmático son grandes cantidades de diuresis. Eso es una clave clínica, es grosera, no es tan exacta, pero en general el que tiene un delta de sodio importante tiene un volumen de diuresis importante. Y al revés, cuando el paciente tiene un volumen de diuresis importante y en línea con lo que estamos haciendo y el sodio no se modificó mucho, ahí estoy haciendo algo mal. Entonces, volumen de diuresis, concentración de sodio es un binomio que a la hora de estar manejando pacientes siempre tenemos que tener presente. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos acá. A las 6 horas un sodio. Si a las 6 horas yo le estaba dando fisio, el paciente está orinando y está orinando 2 litros había orinado y tiene 126 de sodio. ¿Cómo estamos yendo? El paciente mejora la anatremia. El primer objetivo en este paciente es mejorar la anatremia, que salga de esa hiponatremia severa, ¿sí?, que lo pone en riesgo. Y ahora estamos en la buena senda, digamos. Bueno, hay muchos trabajos y el acuerdo está, el punto, el valor en el que hay más acuerdo son 8 miliequivalentes 24 horas. Esto lo voy a anotar así, 8 miliequivalentes día. Este es el límite, no el objetivo. Mi objetivo no es subir 8 miliequivalentes. Lo resalto porque a veces vemos que lo tienen como objetivo y es el límite. Yo tengo que tratar de no pasarme de eso. ¿Cómo me está yendo acá? Me está yendo mal. Estamos yendo a 160 con una ruta bastante resbaladiza. Podemos chocar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Tenemos freno? Estamos en una auto a 160 km por hora con una ruta muy resbaladiza, porque le estamos dando solución fisiológica. El paciente va a eliminar todo el exceso de agua. El riñón no leyó el libro. Lo va a llevar acá.
El riñón tiene este objetivo, su destino es normalizar el sodio. Si yo le doy el volumen necesario y el sodio necesario, el paciente va a quedar seteado. Entonces, acá estamos yendo muy rápido, dice Juan. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le ponemos ese freno a ese auto que va a toda velocidad? Le damos menos, pero no lo corregimos. Si yo acá paro de darle, posiblemente no corrija la hipovolemia. Esto puede ser un efecto solamente de un fluido hipertónico con respecto al plasma. Entonces yo acá no sé si inhibí la DH todavía. Fíjate que la DH la inhibí, posiblemente ya la haya inhibido acá, por esta velocidad, porque esto fue muy rápido. Acá seguramente inhibí la DH. Pero si yo dejo de darle, ¿qué le puedo seguir dando? Que no va a subir el sodio. Agua, excelente. Le sigo dando agua. Entonces, cambiamos acá el líquido, dejo de darle y le doy agua. Bien, ¿qué puede pasar? Le voy a seguir dando agua, lo más probable es que el paciente no tenga un ascenso rápido, pero voy a inhibir la DH de todas formas. ¿De acuerdo? Y ahí va a depender de la concentración de sodio que el paciente tenga, la concentración de sodio con la que va a quedar, la cantidad de sodio con la concentración que va a quedar. ¿De acuerdo? Entonces, comienzo a dar agua libre, porque yo estoy proyectando que si a 6 horas son 6 miliequivalentes, voy a llegar a 140 a la guardia del otro día. Con un cerebro que ahora vamos a ver qué le va a pasar si me pasa eso. Bien, empiezo a dar agua libre. Ese es el primer freno. Suponiendo que no alcanza y que ese paciente, ya con lo que le di de sodio, le alcanza como para redistribuirlo y llegar a una anatremia más alta, y el paciente sigue eliminando el exceso de agua y sigue subiendo, ¿qué otra alternativa tengo para ponerle un límite, ahora un guardarrail a la curva? Ya le puse el freno con el agua y ahora le pongo el guardarrail para que la curva no siga de largo. Sí, nunca lo había utilizado el término del auto, me siento medio raro haciéndolo ahora. Bien, venimos acá, y acá no hay ADH, ¿sí? Entonces, en ausencia de ADH, el exceso de agua, si no hay antidiurética, el exceso de agua se elimina, que es lo que está pasando acá posiblemente. Y si no hay ADH, al no haber ADH, el sodio plasmático aumenta. Todos conceptos y herramientas que ustedes ya tienen del año pasado. Y yo ahora quiero poner ese freno, ese coto a la sobrecorrección, porque lo tengo claro, esto ya es inequívoco, estoy yendo rápido. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué estrategia farmacológica puedo utilizar para que el agua no pase como por un tubo? No hay análogos de la ADH. Excelente. Entonces le doy un análogo del ADH. Que va a desviar parte y va así poner un control en la sobrecorrección. Entonces hoy, de esta manera, vimos, creo, el aspecto más importante para tratar la hiponatremia, que se llaman, hay subclasificaciones de corrección rápida. ¿Sí? Yo cuando me enfrento a un paciente con hiponatremia, además de hacerme la primera pregunta, es ¿tiene o no tiene edema cerebral? Que es la primera pregunta, porque me va a hacer tomar decisiones totalmente diferentes. ¿Tiene o no tiene edema cerebral? Acá no tenía edema cerebral. Acá yo lo tenía que tratar según su fisiopatología y eso hicimos de manera correcta. Y acá lo monitorizamos. Y acá le pusimos agua libre. Y si el paciente siguió con un volumen de diuresis
y siguió subiendo el sodio, ya le pongo el freno y le pongo ADH. Entonces con eso, desmopresina. Y con eso voy a evitar esa sobrecorrección. ¿Qué hubiese pasado si el paciente no veía no veía la curva, ¿no? Seguimos. No veía la curva y llegaba acá. ¿Qué le pasa al cerebro con más de 14, 16 miliequivalentes? Se desmieliniza, perfecto. ¿Quién lo dijo? Se desmieliniza. Se llama síndrome de desmielinización osmótica, que ocurre solamente en la hiponatremia y en la encefalopatía hepática y en el trasplante hepático. Son los únicos escenarios en donde se produce desmielinización osmótica. En la sobrecorrección de la hiponatremia, la más frecuente. Bueno, y esa desmielinización tiene una clínica neurológica muy grave en general del tronco del encéfalo. Puede ir desde cuadriparesia y Log síndrome. El paciente solo queda con movimientos oculares, muchas veces irreversible, o cuadros más sutiles de disartria, alguna alteración más sutil del sistema nervioso. ¿Cómo diagnosticamos la desmielinización osmótica? Con resonancia magnética nuclear a la semana del inicio de los síntomas. La aparición de las neuroimágenes es tardía y se hace con resonancia el diagnóstico. Entonces, un paciente que ha sobrecorregido el sodio y tiene manifestaciones neurológicas, lo primero que tenemos que pensar es en este cuadro de desmielinización que se diagnostica con resonancia y es muy mórbido. Los pacientes que vemos cuadriparéticos porque han tenido una sobrecorrección, la verdad es un evento muy desafortunado. Un nombre por ahí. Bien, primer escenario que vimos que parecía fácil y es uno de los más complejos. ¿Qué otros pacientes corrigen rápido la hiponatremia? Los del LEG bajo son los de más riesgo. Entonces, vamos agregando conceptos. Cuando ustedes el año que viene, cuando hagan clínica o guardia, tengan un paciente con LEG bajo, hiponatremia, controles. Si no saben lo que tienen que hacer, llamen a alguien, pero hagan controles. O si no entienden o se les está yendo en las manos, pero controlen el paciente. Nunca el paciente llega a la guardia siguiente sin un control. Bien. Vamos a otro escenario distinto, en donde el objetivo es otro. Acá sería, ¿cuál es el objetivo? Aumentar la anatremia es el objetivo en todo paciente, el objetivo primario, pero el más importante, aumentar la volemia, otra palabra clave en el tratamiento para inhibir la ADH y evitar la sobrecorrección. Pacientes con LEG bajo, pacientes a los cuales tienen hiponatremia por drogas, ¿sí? Las hiponatremias por tiazidas. Viene un paciente al consultorio con 116 de sodio, tiene una tiazida. Ah, es la tiazida, se la sacamos, vaya. Como hacía Capusotto, ¿ok? El vaya, no, son las 6 de la tarde. A ver, bueno, venga mañana a las 6 de la mañana. ¿Puede? ¿Tiene familia continente? ¿Va a venir? Bueno, fenómeno. Si no, se queda. ¿Sí? ¿Quién desmieliniza? ¿Cualquiera desmieliniza? No. Todos los trabajos de desmielinización son con sodios menores a 120. Por eso, el valor no es arbitrario de anatremia de 120 como severa, porque son los que tienen riesgo tanto de tener edema cerebral y herniación como de desmielinización si vienen asintomáticos. Piensen que la glía, si tuvo que enfrentar un sodio de 120 para mantener un cerebro con un volumen relativamente normal, tuvo que hacer un esfuerzo y una exclusión de iones importantísima, y es una glía muy comprometida, muy inflamada, ¿de acuerdo? Entonces ha perdido mucho de su arsenal osmótico, entonces es una glía muy susceptible, ¿de acuerdo? Por eso
los trabajos que muestran algunas drogas que no han hecho desmielinización en ningún paciente, 0%, bueno, pónganle el ojo porque no incluyen pacientes con menos de 125 de sodio. No la van a hacer la desmielinización. Bien. ¿Y en la sobrecorrección, la desmielinización se da a partir de un sodio específico o no se sabe? Perdón, no te entiendo la pregunta. La desmielinización en la sobrecorrección. Sí. Si vos corregís a este paciente que te vino con menos de 120 de sodio y lo llevas a 140, pasaste tu límite diario. Vos tenías que llegar de las 8 de la mañana a las 8 de la mañana a lo sumo a 128. Pero si era 124, bárbaro, no hay problema. Mejoraste un poquito el sodio. Si era 122, bárbaro. El paciente estaba asintomático y lo llevaste a 122, bueno, bárbaro. No hubo problema, ¿de acuerdo? El problema es sobrecorregir. ¿Sí? El problema no es subir 2 miliequivalentes o haberlo dejado en 120 asintomático. Bueno, porque nos equivocamos en el mecanismo. Nos pasa todo el tiempo. Nos pasa todo el tiempo. Vemos un paciente hiponatrémico que no leyó el libro y viene con sodios discordantes, LEC difícil de conocer, pensamos que tiene depresión de volumen, resulta que le dimos volumen y empeoró. Entonces, ¿qué puede pasar? Es lícito y perdonable, pero lo que no nos puede pasar es esto otro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Vamos entonces a ese otro caso de este es un paciente que tiene un tumor de pulmón y tiene un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y vino con 120 de sodio, pero vino estuporoso, lo trajo la familia porque tenía negativismo a la ingesta de 2 o 3 días antes y comenzó 24 horas antes del ingreso, posiblemente por algo neurológico, no lo sabemos, con vómitos. Y el paciente llega habiendo tenido vómitos, con 120 de sodio, a la guardia. Y llega con deterioro neurológico. ¿El sodio urinario de este paciente cómo está? Pregunta con trampa, pero contéstenla tranquilos porque no pasa nada. Excelente. El caso clínico es un caso clínico de Renke, de un autor chileno que trabaja hace muchísimo en Estados Unidos y es uno de los que hace libros más divertidos de esto. Y puso este caso clínico que a mí siempre me gusta traérselos. Viene con el sodio urinario bajo y yo ya acá los empiezo a meter en el barro de los números no son siempre categóricos. Y lo interesante es que me expliquen por qué tiene sodio urinario bajo, si tiene un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y el año pasado yo les dije otra cosa a ustedes. Yo el año pasado les dije, los pacientes que tienen síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, tienen ADH, toman agua, se quedan con agua, hacen una expansión que, como es agua y no agua y sodio, como la insuficiencia cardíaca y la cirrosis, ¿se acuerdan de todo esto? Va a distribuirse el líquido en el LEC, no queda confinada al LEC y ustedes ven los edemas, como la insuficiencia cardíaca, como la cirrosis. Acá el agua se distribuye, discurre por todo el organismo y se mete en los dos compartimientos, y por eso yo no veo edema, pero sabemos que los pacientes con LEC, con CIGAD, tienen entre un 3 y un 4% más de agua corporal total, tienen más peso. Entonces acá yo el corazón bisepunteado como el año pasado. Pero resulta que este paciente vino con vómitos y tenía el sodio urinario bajo. ¿Por qué? ¿Quién regula eso? ¿Quién regula eso? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, no la ADH. ¿De acuerdo? Acuérdense que la regulación del agua y la regulación del sodio son independientes. ¿De acuerdo? Y por eso podemos ver un paciente con CIGAD con sodio urinario bajo. Solamente por eso lo traigo.
porque no es tan categórico ese número de sodio, solamente por eso. Bueno, entonces este paciente viene... Igual la ADH también tiene su efecto sobre los receptores de sodio a nivel del riñón, ¿no? Favorece también a esa proteína. ¿Sobre qué receptores de sodio? Sí, no, fibra relacionada, por ejemplo. ¿La ADH? Sí. El estímulo Es muy bajo, pero no es, favorece. no tiene impacto clínico ese estímulo. No, pero no favorecería que haya una infección. No. Claramente el paciente con SIGA viene con sódidos urinarios muy altos. ¿Por qué? Porque tiene LEP aumentado y tiene péptido natriurético atrial y tiene el sistema renina angiotensina aldosterona inhibido. Y tenés sodio urinario alto. Por eso es la tormenta perfecta el SIGA. Porque gana agua por la ADH y además pierde sodio. Genuinamente. O sea, tiene... Bueno, bien, vamos a volver a este caso. Entonces este caso vino con estupor, es un paciente que vino estuporoso, con 120 de sodio a la guardia. Y con este cuadro clínico, negativismo en la ingesta, y empezó con vómitos y el familiar lo trajo a la guardia. El sodio urinario es bajo y acá ¿qué nos importa? Bien, tratar el edema a nivel cerebral. Eso es lo único que nos importa en este momento. ¿De qué manera lo tratamos? A este paciente tiene riesgo de qué? Perfecto. Entonces es una urgencia. El paciente con hiponatremia que tiene deterioro neurológico es una urgencia. Y yo rápidamente tengo que revertir ese desbalance de iones que está a través de esa barrera hematoencefálica y membrana de las células de las neuronas. Con lo cual, acá a mí me importa si tiene LEC alto, LEC bajo o LEC normal. No me importa. Ahora lo único que yo voy a tratar de resolver es su edema cerebral. Y después me ocuparé de lo otro. Después me ocuparé de ver cómo resuelvo lo que lo lleva a tener este sodio de 120. Bueno, ¿contra quién tenemos que pelear para resolver la anatremia en un paciente con LEC bajo? Contra la ADH teníamos que pelear represión del UNE, con un montón de cosas, no solo la ADH, pero la ADH. Y acá la ADH, yo la voy a poder bajar. No tengo herramientas para inhibir la producción de ADH. Tengo otras, pero para inhibir la producción no, con lo cual no voy a contar con ese freno, que lo tenía con el agua o la solución fisiológica. Bueno, muy bien, paciente estuporoso. En la vida real, ¿qué hacemos? Descartamos 3 o 4 cosas que podría tener un paciente estuporoso y que no sea el sodio, ¿sí? El shock y la sepsis, prima facie, ¿sí? Obviamente, fiebre, síntomas neurológicos, manifestaciones clínicas y semiología de meningitis. Hay un montón de elementos que yo en simultáneo voy teniendo en cuenta. Incluso en simultáneo podría ser una neuroimagen dependiendo de alguna manifestación clínica que me oriente a un foco y a que todo no esté explicado por la anatremia, ¿sí? O sea, nos tenemos que tirar de cabeza como clínicos a resolver una hiponatremia, pero siempre pensando en posibilidades alternativas. Vamos a seguir. Entonces, ¿cómo hacemos para que si yo tengo de este lado de la neurona, si yo tengo en la neurona estos osmoles y se ha llenado de agua, porque acá hay menos osmoles, ¿cómo hago para revertir esto y sacarlo de este edema cerebral al paciente? Dándole una solución hipertónica y poniendo del otro lado de la membrana
más iones para que el agua vuelva a hacer esto. Excelente. Y eso es lo que hacemos. Paciente con hiponatremia, con síntomas neurológicos, le damos una solución hipertónica. ¿Cómo es una solución hipertónica? La solución fisiológica tiene 0,9, ¿sí? Cloruro de sodio al 0,9. Tiene 154 miliequivalentes de sodio y 154 miliequivalentes de cloro en un litro de solución. Y lo que está estudiado, si bien van a encontrar diferentes propuestas de cómo preparar una solución hipertónica, la más aceptada es la solución al 3%, pero también van a leer que hay soluciones al 5%. ¿Cómo llevamos una solución del 0,9 al 0,3%? Bueno, multiplicando por 3 la cantidad de iones, o sea 154 lo multiplicamos por 3, y yo sé que la cantidad de iones que voy a tener que tener en un litro para generar una solución hipertónica, si es el 3%, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Receta de cocina. Agarramos clorurados hipertónicos y a la solución, porque no existe la solución hipertónica comprada en Argentina. La solución hipertónica, desde que yo hago medicina, es solución fisiológica y cloruro de sodio. Y acá de nuevo, los frasquitos vienen en diferentes cantidades de miliequivalentes. Bueno, ustedes tienen que llevar a 500 miliequivalentes por litro. Entonces, con las soluciones, le dan la cantidad de miliequivalentes necesarios a un litro para generar eso. ¿Sí? ¿Me siguieron? Yo tengo que llevar una solución de 154 miliequivalentes por litro a 500 miliequivalentes por litro. ¿Sí? Y eso es el 3%. ¿Qué hago con esa solución que preparé? ¿Qué hago con esa solución que preparé? También hay dos formas de darle la solución, pero la más aceptada, le digo porque van a leer muchas cosas. Esta es una. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, sobre todo en Estados Unidos, adhieren a un médico que trabajó acá, es uno de los que generó un poco esta manera de tratar el sodio, Juan Carlos Ayús. Estuvo acá por estos pasillos, por esta aula. Bueno, entonces empezamos con alícuotas de 100 mililitros de esta solución en bolo, un bolo de 100 miliequivalentes. Está estudiado que independientemente del peso corporal del paciente, esto va a tener un delta de entre 1 y 3. Entonces le doy este bolo y una vez que le doy este bolo, vuelvo a mi paciente a reevaluar lo neurológico, los síntomas del sodio. ¿De acuerdo? Si el paciente despierta, mejora, paro y sigo con el tratamiento según fisiopatología. Si el paciente sigue con deterioro neurológico, repito, una vez más, y vuelvo a ver al paciente, y vuelvo a chequear el sodio, ¿sí? Si le doy 100 miliequivalentes y el paciente no mejora, puedo directamente obviar el paso. Todo esto es rápido, es un bolo, espero unos minutos, lo reevalúo. El paciente sigue deteriorado, le doy otro bolo y reevalúo. Si ya el segundo bolo el paciente sigue deteriorado, no cambia nada, ahí hago un control. Entonces yo sé que tiene que ir entre 2 y 6. ¿Sí? Hay un límite, pero no por riesgo. Hay un límite que tiene que ver, que está condicionado más que nada para no perder el timing de un diagnóstico diferencial, no por un riesgo de sobrecorrección. Y ese límite son 6 miliequivalentes. Si yo le doy sodio de esta forma, en forma de hipertónico, y logro subir el sodio 6 miliequivalentes en poco tiempo, se vio que los pacientes que tienen hiponatremia sintomática revierten, salen de la hiponatremia sintomática, mejoran. Un cambio tiene que haber. Y si no lo hay, estamos ante otro problema. Y es ese el motivo por el cual nos ponemos ese límite, para no pasarnos de largo y seguir enfocados en el sodio.
Porque el paciente puede tener una metástasis, puede tener una meningitis, puede tener otros problemas que estén también necesitando de un tratamiento urgente. Entonces, dándole soluciones hipertónicas y controlando, yo lo voy a llevar al paciente de 120, objetivo que mejore y que deje de tener edema cerebral, o este no es un objetivo, sino que es un límite muy difícil de sostener y decir, bueno, ya está, porque a todos nos cuesta, pero acá tiene que haber por lo menos una alerta roja a que otro problema puede estar sucediendo. Y acá sí, si no lo han hecho, se activan todas las otras vías de evaluación de un paciente con el problema neurológico que estén viendo. ¿Sí? Acá viene un neurólogo, acá viene el intensivo, vienen todos sobre el paciente. ¿Sí? Acá, muchachos, algo está pasando, algo no está funcionando. Yo clínico le subí a 126, el paciente sigue así, vengan todos, ¿de acuerdo? No entendí, o sea, que te varía ahí eso que dijiste, que le volvés a dar el sucol y no te responde si es tu poroso, ¿en qué influye o sea, el delta en qué influye eso? El delta en qué influye, si yo lo tengo acá, con más osmoles que acá, porque el paciente hizo una hiponatremia y la instaló rápido, sí. Y entonces no hizo a tiempo esta neurona que había hecho este paciente, había extruido, además del sodio, el potasio, y había extruido un montón de osmoles. Acá no llegó a tiempo y el cerebro se dematizó. ¿Sí? Tiene más osmoles. Bueno, acá yo le agregué porque ya le dimos el fisiológico, pero se los voy a hacer más claro. Acá entra agua. Acuérdense del experimento que hicimos cuando éramos muchos y el agua iba quedando entre las moléculas de sodio. ¿Sí? Entonces, acá Francisco dijo, bueno, démosle solución hipertónica. Y rápido. Y muy rápido, ¿no? Bien, entonces acá, ¿qué hiciste? Lo llevaste a 126. Entonces, acá está generando lo inverso. El agua va a hacer el camino inverso. ¿Me seguís o no? ¿Alguien lo puede explicar esto? ¿Es claro? ¿Alguien puede dar alguna otra? Es esa diferencia de moles general en el sentido donde hay más concentración, el agua pasa, había que salir más agua del cerebro, entonces lo que querés hacer es aumentar la concentración en el extracelular para que ese agua se mueva del cerebro al cerebro. Bien, ¿estamos? Es algo relativamente simple lo que estamos haciendo. Lo que no es simple es lo que le pasa al paciente. Como siempre, el paciente nos supera a veces. Bueno, muy bien, entonces, acuérdense, objetivo, darle bolos controlados de 100 miliequivalentes, chequear el paciente. Si ya le di 2 bolos o 3 bolos, chequeen el sodio, no sea cosa que estén en 130 y hayan pasado 8 horas y el paciente tenga una meningitis o el paciente tenga edema cerebral, porque ustedes no lo van a llevar al tomógrafo este paciente, no va a ir al tomógrafo, estar 4 horas, les dije que en simultáneo quizás sí. Bueno, le vamos pasando bolos, llevarlo a la tomografiarlo y que vuelva. ¿Por qué? Y porque le encontraron un edema de papila simétrico, porque le encontraron un foco. Y ahí tiene que ver la clínica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, llegamos a 126, o dentro de los 126 el paciente mejoró. Vamos a poner el escenario más amigable. Y más frecuente por otro lado, no es frecuente, lo frecuente es esto, que dentro de esos 126, ahí sí lo que dice el libro lo vemos, el paciente se despierta un poco. Bueno, ahí ¿cómo tratamos entonces el SIGAD? Porque ahora pasó a ser un paciente con SIGAD. Ustedes ya lo diagnostican el SIGAD, no vamos al diagnóstico de SIGAD, ustedes ya lo tienen, ese diagnóstico.
Es un paciente que no tiene edemas y que le han dado hipertónico, el sodio va a subir. Les puse el ejemplo de los vómitos para que no se casen con el LEC bajo solamente si ven un sodio urinario bajo. El CIGAD puede tener sodio urinario bajo, la respuesta correcta es sí. Por eso se los trajo. Ahora olviden esto. Hicieron diagnóstico de CIGAD con todos los elementos del año pasado. ¿Cómo se trata el CIGAD? Bueno, acá decíamos, ¿vamos bien? ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿cómo tratamos el CIGAD? No el edema cerebral. Ya lo tratamos, el edema cerebral. El paciente tiene cantidad ahora, El paciente tiene más agua o menos agua. CIGAD. Más agua, a diferencia de este caso que tenía menos. Y acá tiene más sodio o menos sodio. Más. Menos. Acuérdense que el paciente tiene ADH, recupera agua, expande las cavidades cardíacas, elimina péptido natriurético atrial y elimina sodio por orina. Gana agua por un lado y pierde sodio por el otro. Entonces tiene menos sodio corporal total. ¿Cómo tratamos a este paciente? Esto lo restringimos. Primer escalón de la terapéutica, el paciente con CIGAD no puede tener la botella de 2 litros y tomar tranquilamente. Tiene que tener una restricción de agua, que en general lo ideal sería 800 mililitros en el día, que tiene que ver con lo que va a eliminar de agua por pérdidas insensibles y no tomar más. Y con respecto al sodio, le vamos a dar una dieta. El paciente, si come y si está lúcido y come y no tiene una vía, el paciente va a comer. Entonces le damos una dieta normosódica. Dieta normosódica. ¿De acuerdo? Bueno, el paciente con esto sigue. Normosódica sería 6 gramos. ¿Sí? Hiposódica 4 menos, normosódica ronda en 6. ¿Sí? Ya 8, 10 es bastante sodio. Bien, entonces. Una pregunta. No terminé de entender por qué estaba bajo el sodio. O sea, entiendo. ¿El sodio urinario? El sodio urinario estaba bajo porque vino con vómitos. Y yo lo que quería remarcar con este caso es que, así como el año pasado dijimos, la hiponatremia con LEC bajo es con sodio urinario bajo y la hiponatremia con CIGAD es con sodio urinario alto, vemos un montón de pacientes que tienen CIGAD que además tienen depresión de volumen, y la depresión de volumen le va a ganar a lo otro. ¿Por qué? Porque se activa el sistema renin-angiotensina aldosterona, entonces vas a tener sodio urinario bajo, aún teniendo CIGAD y sodio bajo. Reflexionás el sodio, el volumen, este paciente que tuvo vómitos, reflexiona el volumen, deja de tener vómitos y vuelve a tener su CIGAD desenmascarado, con su sodio urinario alto. ¿Se entendió eso? Quise ponerles solamente ese caso para que sepan que van a ver CIGAD con sodio urinario bajo si tienen LEC bajo. Bien. Vamos entonces a continuar con el tratamiento del CIGAD de este paciente, que tiene un tumor de pulmón, podrían haber tenido cualquier otra causa de CIGAD. Obviamente que si es un CIGAD farmacológico, saco el fármaco, ¿sí? Pero hay cuestiones que no puedo resolver y la ADH va a seguir alta. Bien, entonces hice esto y el sodio de 120, ahora olvidemos que tuvo edema cerebral, vamos a un paciente asintomático, ¿sí? De 120 el paciente queda en 121, sigue hiponatrémico. Y es lógico, porque yo acá podía anular la ADH rápido y acá la ADH se me muere de risa. No le importó lo que yo hice, sigue su camino. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategia se les ocurre que podemos tomar para resolver este problema que es el exceso de agua?
se perdió en el conjunto. Bloquear los receptores de ADH. Ah, te fuiste al último escalón. Perfecto. Está perfecto, en algún momento íbamos a hablar de eso. Pero antes. Además eso hay que comprarlo y tarda en llegar, pero está perfecto. ¿Cómo hacemos para que el paciente pierda agua? Un diurético. ¿Una tiazida o furosemida? Una tiazida, escuché furosemida. ¿Alguien dijo tiazida? Acuérdense que las tiazidas, por diferentes mecanismos, pueden generar hiponatremia. ¿Sí? Se sabe hace poco el mecanismo de la hiponatremia por tiazida, que tiene que ver con prostaglandinas y un defecto genético que el 15 o 20% de la población lo tiene y generan un canal sin la coaporina. Pero ese no es el problema. El problema es que la tiazida actúa acá y la furosemida actúa acá. Y acá yo quiero que la tonicidad de 1200 baje a 600. ¿Para qué? Para que habiendo ADH, esa ADH tenga menos poder de reabsorción de agua. Quiero lavar la médula renal. Entonces quiero atenuar el primer paso del mecanismo de contracorriente, que era la reabsorción de sodio, potasio, cloro en la rama ascendente del asa de Henle. Y haciendo eso, yo elimino iones y le doy una tonicidad a la médula de mucho menos de la mitad, con lo cual ADH va a haber, pero el efecto osmótico de esa médula que era hipertónica va a ser mucho menor y voy a aumentar lo que llamamos clearance de agua libre. ¿Agua libre de qué? De electrolitos. Ahora, intuitivamente dirían, ¿tenés que dar, Lauta? ¿Tenés que dar ahora vos? Quería que sí, no sé. Ah, las 11 es. Sí, ahora tenemos que ver. Bueno, bien. Entonces, estábamos hablando de la tonicidad medular, ¿verdad? Eso, aumenta el cliente. Intuitivamente, ustedes dirían, ¿cómo le voy a dar a un paciente con hiponatremia un natriurético? Intuitivamente es una locura. Bueno, en el balance agua-sodio se pierde más agua y el paciente mejora la natremia. Entonces es el segundo paso. Con la restricción de agua y una dieta normosódica no me fue bien, le agrego la furosemida. Entonces, agregando la furosemida, aumento el clearance de agua libre. Me puede ir bien o más o menos. Entonces, suponiendo que llegué a 124 con esto y mejoré un poquito el paciente, tengo la tercera línea. Y acá hay dos pasos. Acá hay dos caminos correctos. Bloquear la ADH es un camino. Entonces yo le voy a dar un fármaco que antagoniza, ¿sí?, los baptanes, que antagonizan el efecto del ADH. Y son excelentes y son muy efectivos y corrigen la hiponatremia. Y cuestan $300 por día el tratamiento. Sí, es prohibitivo. Para poliquistosis renal, que se sabe que en la poliquistosis disminuye el tamaño del quiste y el paciente que tiene poliquistosis, que sabemos que hace el hacha o el tobogán, que son los pacientes que tienen poliquistosis, en algún momento empiezan a declinar. Cuando empiezan a declinar y llegan a diálisis, la media son 6 años, 7 años. Se sabe que los baptanes retrasan a 10, 11 años esa llegada de diálisis. Entonces es significativo y los baptanes ahí sí o sí cambian el curso clínico y por eso los pacientes acceden. Pero como en hiponatremia los baptanes no modificaron la mortalidad, no hay ni un trabajo que cambie la mortalidad, porque los pacientes con hiponatremia crónica no mueren por hiponatremia, mueren por la enfermedad de base. Hay estudios de miles de pacientes, hay metaanálisis, así que créanmelo,
se mueren por las enfermedades de base y no por la hiponatremia, y los baptanes, que son carísimos, no cambian la mortalidad, bueno, todos pusieron el parate, ¿no? Bien, entonces hay una segunda opción y más barata, a darle un baptán al paciente. Y la respuesta viene con una pregunta fácil. ¿De qué depende el volumen urinario? ¿Cómo es tu nombre? Delfina. ¿De qué depende tu volumen urinario? De lo que ingerís. ¿Y vos qué ingerís? Contanos un poquito, sin entrar en mucho detalle, ¿qué ingerís? Agua. Agua y comidas. Está perfecto. ¿Qué comidas puede ser un poco más específica? Yo ayer hice asado y comí asado. ¿Vos qué comiste? ¿Qué comí? Sí. ¿Qué comiste ayer? ¿Alguien que quiera contar si comió verdura? ¿Alguien que comió ensalada? Tu carga osmótica es diferente a la mía, te lo aseguro. Porque yo comí carne, ¿sí? Y vos comiste ensalada. Mi carga osmótica posiblemente sea de 800 miliosmoles. La tuya posiblemente, que sos más pequeña, 500 miliosmoles. Entonces, el volumen de diuresis va a depender de la cantidad de agua que hayamos tomado los dos, pero también de la carga de osmoles que yo tenga para ofrecerle a la nefrona. Agua destilada, en fisio vieron que no orinamos. Orinamos agua con solutos, ¿de acuerdo? Entonces, ese agua con solutos es lo que va a determinar el volumen de diuresis final. Se los pongo en un ejemplo. Este paciente tiene ADH. Vamos a suponer que tiene un SIGA tipo 3. Hay 4 tipos de SIGA. Un SIGA tipo 3 con una ADH fija. En general los tumorales son esos. Y tiene una... Habíamos visto que a 270 y pico, 274, 276, empieza a aumentar la ADH. ¿Se acuerdan de este cuadrito del año pasado? Bien, entonces supongamos que el paciente está acá y tiene una osmolaridad acá en 600. ¿Sí? Me salió torcido. Bueno, supongan que tiene una ADH que define que la osmolaridad urinaria sea de 600. ¿Sí? ¿Qué volumen de diuresis máximo puede tener Delfín y qué volumen de diuresis máximo puedo tener yo con eso? Vos tenés 400 miliosmoles para ofrecer y yo tengo 800. ¿Quién va a orinar más? ¿Quién va a poder desembarazarse de más agua? ¿Delfina o yo? Yo. ¿Por qué? Porque lo voy a poder hacer en 1.200 el Delfín en 800. Más o menos, no sé, quizás hay un error en la cuenta, pero me siguen. Entonces, si un paciente con SIGA tiene 400, 500, 600 miliosmoles y le cuesta hacer la restricción de agua y está con furosemida y yo quiero que excrete más agua, ¿qué puedo hacer? Ambrogetti lo invita a comer y ya está. Y hay un chileno, Rendón, que es un experto en sodio y está muy bueno, yo siempre les recomiendo, se los recomendé, el tutorial de sodio de Rendón. Bueno, búsquenlo, está en YouTube, es buenísimo. Rendón. ¿Cómo podemos aumentar la polaridad de los pacientes? Perfecto, ¿tu nombre? Miguel. Miguel está en lo cierto, dándole más solutos. ¿Cuáles? Sales, le voy a dar más sodio, pero ahí no está la carga de solutos que yo necesito. Urea. Sí, no se vende en la farmacia de acá a la vuelta y hay que mandarla a preparar la urea, y no está muy difundida. Pero los estudios que comparan la droga que acá proponían, que es espectacular, pero muy difícil de conseguirla, la urea es no inferior a los baptanes. Y se vio en muchos trabajos que compararon urea y los baptanes que tienen igual efecto en la natremia y que no tienen efectos adversos y los baptanes algunos efectos adversos tienen. Entonces, los pacientes con SIGA
primer escalón, segundo escalón la furosemida, ya vimos por qué, y vimos por qué una tiacida no, y tercer escalón baptanes o urea, ¿sí? Y con eso en general los pacientes mejoran la anatremia. Y vamos al último ejemplo, y este ya ustedes el paciente del año pasado que tiene ya sí edemas, este sí tiene los ejes neurohumorales activos de retención hidrosalina y tiene insuficiencia cardíaca y la cirrosis y tiene también 120 de sodio, vamos a poner anatremia, agua corporal total, sodio corporal total, esto está todo alto. Y acá es un poco como el paciente que tenía todo menos, era fácil, le doy, y a este le saco. ¿Cómo le saco? Restricción de sal, porque tiene más sal, porque está reteniendo sal y por eso tiene edemas, tiene más sodio corporal total, restricción de sodio, dijimos menos de 4 gramos por día, y restricción de agua, porque le sobra agua, ¿de acuerdo? Obviamente todo esto se va a chocar con un montón de problemas que va a tener, por ejemplo, el paciente con insuficiencia cardíaca que tiene bajo gasto, ¿no? Este es el riñón y estos son los vasoreceptores y esto va al hipotálamo. Entonces, si yo a un paciente con bajo gasto le hago restricción hídrica, puedo tener problemas. Esto, dicho de manera teórica, es muy fácil y desde lo teórico, insisto, no tiene vueltas como el CIGAD, que es más complejo. Pero en la práctica hay que lidiar con un bajo gasto cardíaco, ¿de acuerdo? Y es muy poco probable que nosotros a este paciente como al CIGAD le podamos bloquear la DH, porque aumentar el gasto cardíaco en clínica, excepto en el paciente internado y con drogas endovenosas, y mínimamente lo podemos hacer, pero no mucho, ¿de acuerdo? Ustedes ya tuvieron la clase de insuficiencia cardíaca, ya saben que la fracción de eyección no aumenta con fármacos, es mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es restricción hídrica y restricción de sodio. Si no nos va bien, el paso 2, tomamos la misma estrategia. Le damos un diurético, si el paciente está congestivo, le damos un diurético y acá volvemos a lo mismo, un diurético nunca tiacídico, siempre un diurético de ASA que aumente el clearance de agua libre por lo que acabamos de ver en la médula renal. Entonces le agregamos furosemida. ¿Ese es todo el tratamiento, doctora? Deje de escribir, por favor. ¿Ese es el único tratamiento? ¿O para la insuficiencia cardíaca en Estados Unidos y en Europa está aprobada alguna droga que a usted se le ocurra? Está aprobado el uso de baptanes también en la insuficiencia cardíaca y la contracara de esto es que no mejora la mortalidad. ¿Sí? Miguel hace así, yo también. ¿Sí? Pero son muy caros, Miguel. Bien, los baptanes cuestan $300 por día. Entonces, por eso es que en Europa, ahora no me acuerdo si en Europa o en Estados Unidos los aprobaron primero. En Estados Unidos no los querían utilizar para la insuficiencia cardíaca y los habían aprobado solo para el CIGAD. Claramente, un baptan no le van a dar nunca un LED bajo, ¿verdad? Eso con solución fisiológica, por suerte, lo podemos controlar. Doctores, tratamiento de hiponatremia, vimos algunos conceptos claves. Vimos 2 escenarios el año pasado, que eran el que tenía edema cerebral y el que no, y hoy introdujimos otros escenarios importantes, el que sobrecorrige y el tratamiento del edema cerebral con sus problemas. Obviamente en una clase, en una charla de 1 hora, no se puede ver todo, hay un montón de cosas que van a quedar para el libro y para los años que vengan, ¿de acuerdo? ¿Sí? Preguntas, sí. En este caso, de insuficiencia cardíaca, de la restricción hídrica,
Claro. Con bajo gasto cardíaco, ¿cómo te cercioras de que haya perfusión en esos órganos? Bien. La insuficiencia cardíaca es un síndrome muy complejo y tiene muchas formas. Puede ser sistólica, puede ser diastólica, pero en general el mecanismo por el cual los pacientes llegan a generar hiponatremia es por bajo gasto. El mecanismo subyacente es el bajo gasto cardíaco. Es el paciente que encontramos ya con 35 de fracción de eyección, ya en una etapa terminal de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué marca la hiponatremia? Cuando un paciente con insuficiencia cardíaca empieza a desarrollar hiponatremia, ese paciente tiene una mortalidad altísima, porque la hiponatremia lo único que está haciendo es reflejar que ese paciente ya no tiene gasto cardíaco y la mortalidad al año es mayor al 50%. ¿Sí? Entonces, poco vas a poder hacer por este paciente. En realidad, lo que vos tendrías que hacer es mejorar la fracción de eyección. Bueno, ¿qué pacientes mejoran la fracción de eyección? Por ejemplo, los trasplantados renales. El cardiorrenal que vos le trasplantás el riñón. A los pacientes que nosotros trasplantamos, que tienen fracciones de eyección menores a 40, la fracción de eyección a veces se normaliza. Síndrome cardiorrenal, vieron que hay muchos tipos, bueno, el inflamatorio renal contra el corazón. Vieron que es corazón contra riñón, riñón contra corazón en cambio del cuerpo. Sería eso. Pero fuera de ese escenario del trasplante, no aumenta excepto que bueno, tengan un corazón hibernado y ustedes hagan una CCG y destapen un vaso. Obviamente no es la clase, no está orientada a ver cómo mejoramos el gasto cardíaco. Bárbaro si se puede mejorar el gasto cardíaco. Si hay una válvula para reemplazar, bárbaro si hay un miocardio isquémico a reperfundir, bárbaro si se trasplanta. ¿Terminamos? Sí, listo. ¿Alguna otra pregunta? Fregu está esperándolos arriba de la comisión 1. Así que vayan subiendo.